Bueno, yo siempre he tenido un pie, yo hice gimnasia muchísimos años y siempre pues, me ha gustado trabajar mi pie, entonces yo tengo una movilidad hacia supino, donde tengo mucho arco y tengo, según yo, muchísima fuerza de propulsión y resulta que no brinco nada. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien con un pie pronado, completamente plano, brinca más que alguien que tiene un super arco? Entonces, esas son las preguntas y eso es algo que hoy tienes que hacer porque la gente que trabaja con futbolistas es imprescindible que puedan entender esta parte para poder generar realmente mucho más velocidad o mucho más agilidad en sus alumnos. También en el voleibol o si es para entrenamiento personal o tienes pacientes, pues les vas a mejorar la marcha en un grado bastante exótico. Muy bien. Entonces, para explorar el pie vamos a empezar de la forma, bueno, del más lejos, del más distal al más proximal. Entonces, lo primero que voy a explorar van a ser las falanges. Las falanges que van a ser estas de aquí, las chiquitas. Entonces, cada dedo va a tener 3, excepto el dedo gordo tiene 2. Voy a empezar desde abajo. Para fijar un poquito, voy a fijar un poquito mi meta y de ahí voy a irme hacia arriba para empezar a tocar las falanges. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar agarrarla, pero entrar a sentir que realmente estoy agarrando el huesito, no que solo estoy agarrando el dedo, sino que quiero agarrar el hueso. Y de ahí lo primero que voy a hacer es sentir qué tan buena alineación tiene una falange con la otra, que es algo que normalmente pasa en los pies. La gente normalmente a nivel del meta lo que tiene como alguna deformidad natural por el uso es la parte de los juanetes, que es cuando se empieza a desviar el meta hacia la parte de afuera y entonces igual las falanges empiezan a inclinarse por la misma fuerza de gravedad que el paciente normalmente pisa afuera. Entonces de ahí, antes de que yo llegue a esa parte, primero voy a explorar igual qué tanta simetría tiene una falange con otra y la voy a tocar y la voy a mover también de arriba a abajo para checar qué tanta movilidad y si la movilidad es normal o igual yendo hacia arriba como yendo hacia abajo. Después me voy a bajar un dedito y luego voy a sentir la diferencia entre uno y el otro. Cuando yo quiero sentir la diferencia entre una articulación y otra, que aquí sería, por ejemplo, articulación entre falange y falange, sería una interfalángica. ¿Qué haría yo? Iríamos subiendo con el dedito y podré ir arriba y abajo, a un lado y al otro, y es cuando realmente voy a sentir el límite entre cada uno de los huesitos, entre cada articulación. Entonces bajo a mi segunda falange y voy a hacer lo mismo. O sea, la voy a llevar arriba y abajo para checar qué tan buena movilidad puede llegar a tener y qué tan buena alineación tiene una con la otra. Hay veces que una se siente que está como rotada, como si fuera hacia afuera. De ahí voy a seguir hacia abajo y voy a tener una parte que va a ser un poquito más prominente, que va a ser la cabeza de mi meta en su parte más distal. Esta zona es normalmente más prominente. Voy a tocarla y entonces voy a hacer lo mismo. Voy a querer recorrer todo el camino que recorre mi metatarso. Entonces vengo yo aquí, acá, toco y de aquí voy a querer tocar todo el bordecito que tiene mi meta, además de que igual voy a checar qué tan buena alineación tiene. O sea, ellos tienen un lugar específico en el pie que es que llega con sus huesitos y se alinea. Si yo toco, por ejemplo, el pie de Angie, yo puedo alcanzar a notar que su meta, si yo lo sigo, se me empieza a ir hacia adentro. Es importante que cuando tú haces esas manipulaciones del pie, te imagines que estás tocando a un bebé. Aunque la persona sea muy corpulenta o tenga un pie enorme, el nivel de tacto que tú tienes que tener en tus manos al tocar para poder sentir es como si tocaras un bebé. Y luego, ahorita voy a ir solo por la parte medial, todo va a ser por la parte medial. Entonces tengo la cabeza de mi meta y de ahí voy a intentar seguirlo, primero para solo sentir qué tan buena alineación tiene realmente con relación a todo su pie. Y de ahí voy a querer moverlo de arriba hacia abajo para ver qué tanta movilidad tiene. Y voy a ir recorriéndole todo hasta que
sienta que ya llegué al límite entre la siguiente articulación. Entonces, la parte del meta, O sea, que llegan hasta acá. la parte, esta va a ser la cabeza del meta en su porción distal, entonces aquí va a tener un metatarso y la falange, entonces va a ser una articulación metatarso-falángica. De aquí me voy arriba, termino, llego al límite de mi meta y voy a tener aquí un huesito que se llama, ¿cómo se llama? Clavicular, escafoide. Escafoides. Muy bien. Escafoides. ¿Cómo se llama? Escafoides. Aquí está. ¿Dónde está mi pie? Aquí está. Estoy en la parte medial, estoy en la parte de adentro. Entonces yo vengo aquí por el meta, llego. No, nos comimos uno, amiga. Era la cuña. Si no lo comimos. Mira. ¿Puedes abrir? No, no es cierto, mentimos. Después de mi primer meta voy a tener aquí un huesito que van a ser los 3 huesitos que habíamos dicho al principio que teníamos, que son las cuñas, ¿ok? Entonces voy a tener mi primer cuña antes. Entonces voy a regresar a tocar todo mi meta. Espérame, aquí tenemos una preguntita. Yo tengo un problema con mi pie derecho. Espérenme. En mi dedo gordo. ¿Puede viene después? Sí, todavía no vienen los escafoides. Sí, aquí vamos. Estamos hablando de las tricuñas, ya lo recapitulamos. Entonces vienen las falanges, luego vienen las metas y después vas a encontrarte las cuñas. Entonces, Okay. vuelvo a ubicar yo mi meta, voy a seguir subiendo, subo y voy a llegar al límite. En ese límite voy a sentir arriba y abajo para que pueda sentir el bordecito entre cada articulación y aquí voy a tener un huesito que se llama, bueno, que va a ser una de las cuñas. La articulación que yo tenga entre el meta y la primer cuña se va a llamar metatarso cuneiforme, que va a ser justo el bordecito entre donde termina mi meta y donde subo yo para sentir el siguiente huesito. Ok, otra vez. ¿Otra vez? ¿Desde dónde? ¿Desde la falange? Desde donde termina el meta. Tengo desde la cabeza distal de mi meta. Entonces de ahí subo, voy a seguir todo el bordecito del meta hasta llegar a una parte que va a ser mi límite. Se empieza a sentir como más duro y de hecho se va como en depresión, o sea, se siente como un hoyito. De ahí cuando siento yo esa depresión voy a ir arriba y abajo y a un lado y al otro, para que pueda realmente confirmar que ahí se siente como el límite entre un huesito y el otro. Y entonces arribita de mi meta voy a tener a mi primera cuña. Y de hecho las cuñas se ven muy igualitas aquí al ladito. Esto es importante para que más o menos en la topografía del pie puedas visualizar a qué altura después de donde están los maleolos o los tobillos tú vas a encontrar cada zona del pie. Entonces el objetivo primero es que sepas cómo se llaman los huesos, cómo se divide el pie y ubicarlos en un mapa de tu pie para que empecemos a explorarlo. Y luego, después de la cuña, ahora sí voy a tener a mi escafoides, ¿ok? Este va a ser mi escafoides. El escafoides tiene una generalidad que si lo ven, tiene como una bolita. No sé si se alcanza a ver. Esa bolita es un tubérculo, que es el tubérculo del escafoides. Ese normalmente se le marca bastante a los pacientes. Se marca un poquito menos en los pacientes que tienen pie plano, porque como el astrágalo está sobre y la gente pisa adentro, normalmente el astrágalo cae y se empieza a ver un poquito más aplastado. Pero normalmente se nota como una bolita, que por ejemplo aquí, no sé si se le alcanza a notar a Angie, relájalo un poquito, ahí está. Se le alcanza a ver como por ahí una bolita, como un tuberculito, y ese es el tubérculo del escafoides. Entonces aquí ya tengo yo marcada que aquí estaba mi cuña, entonces mi escafoides va a estar, si aquí tengo el tubérculo, justo aquí. Aquí tengo mi tubérculo del escafoides, entonces más o menos a esta altura vamos a tener nuestro escafoides.
tuberculito y llevar el pie hacia adentro y se va a sentir mucho más el huesito. O sea, se va a sentir más como la bolita como tal. De ahí yo me iría al que sigue, bueno, el que sigue arriba sería el astrágalo. El astrágalo es un poquito más difícil de palpar porque está como volando entre la tibia y el calcáneo. Entonces, por ejemplo, primero lo vamos a ubicar. ¿Cómo lo vamos a ubicar? En el tobillo vamos a tener dos bolitas que se van a marcar mucho. Esos van a ser mis maleolos. Entonces aquí se marca la bolita de abajo. El maleolo que esté adentro va a ser el maleolo medial y va a ser mi tibia. Que va en relación al dedo gordo. Que va en relación ¿Sí? al dedo Entonces gordo. el dedo gordo es la parte medial del pie y llevas al maleolo medial. Entonces así es como puedes empezar a identificar si la persona tiene mayor impacto en su pisada en la parte medial o en la parte lateral. Eso es lo primero que te vas a fijar. Y luego, de ahí, por ejemplo, ya tengo yo marcado dónde va a estar mi maleolo medial y ya tengo yo marcado dónde tengo mi escafoides. Entonces voy a marcar, o sea, el astrágalo, para que yo sepa dónde está, es como la distancia que hay entre uno, otro a la mitad. O sea, donde yo lo parta, esa va a ser la zona donde debería de estar el astrágalo. No es una zona muy fácil de palpar, pero si yo llevo el pie hacia, o sea, si yo ya marqué por referencia, ahí palpo y de ahí llevo el pie a inversión y a reversión, voy a sentir cómo se mueve. ¿Quieren que repitamos la parte medial o la parte de cómo identificar el astrágalo? A partir de los mariolos mejor. Ok. A partir de los maleolos. Vamos a tener los dos huesitos a un lado del tobillo. Entonces el que yo tenga por la parte de adentro se va a llamar maleolo medial. Ese maleolo es la parte final de la tibia, es la parte más distal. Entonces ella me va a formar la articulación del tobillo. Bajando del maleolo medial voy a tener yo el astrágalo, que era el hueso que ya vimos que es el que está sobre, que sería este. Él está volando entre tibia y entre el calcáneo. Entonces es un poquito difícil de palparlo, porque de hecho si sienten la zona también aquí, tenemos varios tendoncitos y varios músculos que hacen que sea un poquito más difícil que yo pueda entrar realmente. Además de que el hueso está como suspendido. Entonces lo primero que voy a hacer antes de buscar palparlo es ubicarlo. Para ubicarlo yo ya marqué mi escafoides ahorita abajo, que es donde tenía mi tubérculo por la parte medial. De ahí la distancia que yo tenga entre mi escafoides, mi límite del escafoides y mi maleolo medial, esa distancia que sería esta rayita azul, la voy a dividir más o menos a la mitad, que es la raya rosa, y entonces ahí es donde estaría la altura para que yo pudiera encontrar mi astrágalo. Entonces, ya que marqué mi referencia con una línea, voy a entrar con un dedo y voy a empezar a mover el pie en inversión y en eversión para poder sentir cómo hay un huesito ahí que se mueve. Ese huesito que se mueve va a ser mi astrágalo. Okay. Y de ahí ya terminé yo realmente con la parte medial.